Esta clase va a ser medio cortita, pero la idea es que veamos, les voy a dar una mano, ¿sí? Para resolver el práctico de gases. Sí, que ayer estuvimos viendo el teórico, les voy a ir explicando bien. Bien, arrancamos. Esta es la pregunta número 1, ¿sí? Dice, discuta qué sucede cuando se aumenta la temperatura a un gas contenido en un recipiente cerrado. Esto es lo que estuvimos viendo ayer. Si nosotros tenemos un recipiente cerrado, ¿sí? Con un gas adentro, que lo vamos a dibujar como partículas, así que se van moviendo, ¿sí? Y nosotros le aumentamos la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? En primera medida, si el recipiente está cerrado, ¿sí? Va a aumentar la presión, sí o sí. ¿Pero qué quiere decir que va a aumentar la presión? Ayer habíamos dicho que aumentar la presión lo que quiere decir es que van a aumentar la cantidad de choques de estas partículas contra las paredes del recipiente. Lo que quiere decir que las moléculas se están moviendo a una mayor velocidad, ¿sí? Están chocando más entre ellas, ¿sí? Como que se empieza a mover todo, y por ende se están atrayendo menos entre ellas, ¿sí? Porque están chocando y están interaccionando, pero no se están atrayendo, ¿sí? Es la opción A esta pregunta. Acuérdense ustedes que la temperatura, ¿sí? Es una forma de medir la cantidad de movimiento de las partículas. Si algo que tiene una temperatura elevada quiere decir que hay una gran cantidad de movimiento en sus partículas internamente, ¿sí? Vamos a descartar también las otras opciones por las dudas. Las moléculas pasan a estar más distantes entre ellas y no, en realidad se empiezan a mover, ¿sí? Y se mueven de manera aleatoria, pueden empezar incluso a chocar más, no van a estar más distantes entre ellas. Las moléculas aumentan su tamaño, no tiene nada que ver, digamos, no tienen por qué aumentar su tamaño porque aumente la temperatura, y se favorece la atracción entre partículas, tampoco, ¿sí? No es que hay algún tipo de cambio de carga ni nada, simplemente aumenta el movimiento, aumentaría la presión porque está cerrado el recipiente, ¿sí? Si no, aumentaría el volumen del gas, ¿sí? Eso es lo que vimos ayer. Si no estuviera cerrado, aumentaría el volumen del gas. Algo que les quiero aclarar, estas capturas que yo hice, no las marqué yo, así que las preguntas que están marcadas acá no tienen por qué ser las correctas. Yo les voy a ir diciendo, o sea, le voy a ir diciendo cuáles son las respuestas, o sea, que vayamos hablando y por qué, ¿sí? Pero no quiere decir que estas sean, las que estén marcadas en naranja, no es que sean las que yo digo que sean las correctas, ¿sí? Es como que le hice captura nada más. La temperatura es una medida del movimiento de las partículas, ¿sí? A mayor temperatura, mayor movimiento de partículas. Aumento en la presión quiere decir que mayor cantidad de choques contra las paredes del recipiente que contiene el gas. Bien, vamos a la 2. Dice, A, cualquier gas noble es un gas ideal. La opción A. ¿Sí? La opción B dice, es cualquier gas cuyo volumen molecular es pequeño y las interacciones entre moléculas no son despreciables. Opción C, cualquier gas monoatómico tal como los gases nobles que no reaccione prácticamente nunca, ¿sí? Y opción D, cualquier gas al que se le pueda aplicar la ecuación general de los gases ideales, ¿sí? Bueno, sí, es la D, es la que está marcada acá, y le voy a explicar por qué, ¿sí? A ver, cualquier gas noble es un gas ideal, ¿sí? Acá en esta pregunta, para mí, hay un problema de, o sea, es demasiado capciosa, ¿sí? Porque nosotros elegimos la D porque consideramos un gas ideal a cualquier gas al que se le pueda aplicar la ecuación general o las ecuaciones generales de los gases ideales, ¿sí? Pero en realidad el gas ideal, ¿sí? Es justamente eso, es algo ideal, algo que no existe en la realidad, ¿sí? Lo ideal es opuesto, en este caso, a lo real, ¿sí? Nosotros consideramos, por ejemplo, a los gases nobles a temperaturas bajas y a presiones normales, a condiciones normales de presión y temperatura, como gases ideales también, ¿sí? Si ese fuera el criterio, ¿sí? Pero en realidad un gas noble no es un gas ideal, es un gas real, pero que ajusta al modelo de gases ideales a bajas temperaturas y a presiones y a condiciones normales, digamos, a condiciones normales de presión y temperatura. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Un gas noble no es un gas ideal, es un gas real, ¿sí?
pero si nosotros estamos trabajando en diferentes a condiciones normales de presión y temperatura, ajusta al modelo de gases ideales. Se puede utilizar el modelo de gases ideales para realizar cálculos con los gases nobles. ¿Se entiende la diferencia entre un gas ideal y por qué un gas noble no es un gas ideal? Porque justamente un gas ideal es algo ideal, ¿sí? Se asemeja a, se utiliza el modelo matemático de los gases ideales para representarlos. Bien, perfecto, pero no es un gas ideal, ¿sí? Bien, esta la B es la que menos de todas es, ¿sí? Porque dice, es cualquier gas cuyo volumen molecular es pequeño y las interacciones entre moléculas no son despreciables. Justamente la definición de gas ideal, ¿sí? Es aquella en la cual las interacciones entre las moléculas, ¿sí? Son despreciables. La C, cualquier gas monoatómico, tal como los gases nobles, que no reaccione prácticamente nunca, ¿sí? Esto también, a ver, esta opción, cualquier gas monoatómico, tal como los gases nobles, hay un montón de gases monoatómicos, que ayer lo veíamos, creo que es la segunda filmina incluso de la clase, que indica todos estos gases, algunos son monoatómicos y otros eran diatómicos, ¿sí? En condiciones normales de presión y temperatura, condiciones normales de presión y temperatura funcionan o actúan como gases ideales, ¿sí? Y la D dice cualquier gas al que se le puede aplicar la ecuación general de los gases ideales. Y mira, la más correcta es la D, ¿sí? Pero esta pregunta es muy, muy capciosa. 3 dice, según la hipótesis de Avogadro, A, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros si lo medimos en condiciones normales o no. B, 16 gramos de oxígeno en condiciones normales ocupan el mismo volumen que 16 gramos de ozono en las mismas condiciones. 22,4 litros es el volumen que ocupa una muestra de cualquier gas, ¿sí? La de un mol de cualquier gas a 273 grados Kelvin y 760 milímetros de mercurio de presión ocupa 22,4 litros. Sí, en este caso también es la opción D. Voy a explicar por qué. Vamos a ir opción por opción descartando, ¿sí? La opción A, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros si lo medimos en condiciones normales de temperatura, no, en condiciones normales o no, ¿sí? Eso no es lo que dice la hipótesis de Avogadro, ¿sí? La hipótesis de Avogadro, en realidad la definición de la hipótesis de Avogadro dice volúmenes iguales de distintas sustancias medidas en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas, ¿sí? ¿Cuál era la medida que nosotros utilizábamos para medir las partículas? La cantidad de moles, ¿sí? Entonces lo que quiere decir es que a la misma cantidad de moles tenemos iguales volúmenes, ¿sí? Lo que quiere decir que si nosotros tenemos un mol de una sustancia, ocupa 22,4 litros, siempre, ¿sí? De cualquier sustancia, en condiciones normales, ¿sí? Entonces la opción A no es, ¿por qué? Porque acá dice o no, ¿sí? Esto es lo que hace que la opción esté mal. La opción B dice 16 gramos de oxígeno en condiciones normales ocupan el mismo volumen que 16 gramos de ozono, ¿sí? En las mismas condiciones. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo medir gramos que moles, ¿sí? Nosotros, 16 gramos de oxígeno, a ver, 16 gramos, ¿sí? De oxígeno equivalen a 0,5 moles, ¿sí? 16 gramos de ozono en este caso equivaldrían a 0,33 y así moles. ¿Sí? ¿Hay igual cantidad de moles? No. ¿Hay iguales volúmenes? No. ¿Sí? Ojo, cuando les den gramos, siempre usted tiene que pasarlo a moles para poder comparar estas cosas. Opción C, el 22,4 litros es el volumen que ocupa una muestra de cualquier gas. Cualquiera es eso, ¿sí? Es lo que ocupa un mol de gas. ¿Sí? Una muestra. ¿Qué es una muestra? No existe. ¿Sí? Y D, un mol de cualquier gas a 273 grados Kelvin y 760 milímetros de mercurio, que son las condiciones normales de presión y temperatura, ocupa 22,4 litros. ¿Sí? Es
acá es un 3, es un 3 del ozono. Vamos a pasar al siguiente. Dice, si hay dos depósitos de igual volumen, D1 y D2, ¿sí? En el depósito D1 hay monóxido de carbono. Bien, tenemos el depósito D1, acá tenemos monóxido de carbono, ¿sí? A una presión y temperatura dadas. Mientras que en el depósito D2 hay dióxido de carbono a la misma presión y al doble de temperatura, ¿sí? Tenemos iguales presiones, vamos a escribirlo acá. Nosotros tenemos en el depósito D2, tenemos otra cosa que es dióxido de carbono, tenemos P, el mismo valor, y acá tenemos diferentes temperaturas, ¿sí? T1, vamos a ponerle, y T2. Pero nosotros sabemos que T2 es el doble, ¿sí? Que T1. O sea, es... Dios, qué mal, cómo me cuesta con esto. T2 es 2 veces T1. En T2, bien. ¿En qué depósito hay mayor número de moles? Bien. Nosotros sabemos que hay la misma presión, ¿sí? En D1 y en D2. Y nosotros sabemos que hay uno que tiene mayor temperatura que el otro, ¿sí? T2 tiene mayor temperatura que T1, ¿sí? El doble. Entonces a mí me está preguntando cuántos, o sea, cuál es el que tiene mayor número de moles, ¿sí? Bien. Nosotros sabemos entonces que el depósito D1 y D2 están a la misma cantidad, a la misma presión, ¿sí? Pero a la misma presión, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay la misma cantidad de choques, ¿sí? Contra las paredes de estos recipientes. Eso es lo que quiere decir que están a la misma presión, ¿cierto? Acuérdense de eso. Están chocando la misma cantidad, ¿sí? Pero hay uno que para que choquen esa cantidad de veces, ¿sí? Tuvo que aumentar el doble la temperatura, ¿sí? O sea que tiene 2 veces la temperatura de T1. O sea, T2 tiene mayor temperatura. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay mucha más movilidad de partículas en T2, o sea, en D2 que en D1, ¿sí? Porque T2 es el doble de la temperatura que T1. Y con todo eso, o sea, habiéndole incrementado toda esa movilidad de partículas, tienen la misma cantidad de choques en los dos. Lo que quiere decir que en D2 yo tuve que aumentar la temperatura para que tuviera la misma presión. Aumenté la temperatura para que esas partículas que yo tenía, que son menos que en D1, pudieran chocar la misma cantidad de veces que las partículas de D1 contra la pared, ¿sí? Para que tuvieran la misma presión tuve que aumentar la temperatura. Eso es lo que quiere decir que en D2 hay menos partículas que en D1, ¿sí? Porque tienen que tener el doble de la temperatura para chocar la misma cantidad de veces contra las paredes, ¿se entiende? Lo que quiere decir que tengo menor cantidad de moles en D2. Tuve que aumentar la temperatura para tener la misma cantidad de choques que tiene D1, ¿sí? Sería entonces D1, tiene mayor número de moles, ¿sí? Porque a menor temperatura tiene la misma presión. Si yo igualara las temperaturas y aumentara la temperatura de T1 hasta el valor de T2, ¿sí? La presión en T1 tendría que aumentar sí o sí. Bien, porque tiene mayor cantidad de moles. Sigamos. Bien, la ley de Boyle. La ley de Boyle se enuncia como A. Para cualquier sustancia, el producto de la presión por el volumen que ocupa es constante. Si no varía su temperatura y número de moles. ¿Sí? B. Para cualquier gas ideal, el producto de la presión por el volumen que ocupe, dividido por la temperatura absoluta a la que se encuentre, es siempre constante. C. A presión constante, el cociente entre el volumen que ocupa una determinada cantidad de gas y la temperatura absoluta a la que se encuentra es constante. Y D. El producto de la presión por el volumen que ocupa una determinada, esta no la tengo terminada, pero igual yo sé que la D no es.
me parece. Bien, ¿qué decía la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que la presión es inversamente proporcional al volumen y es directamente proporcional a esta relación, 1 sobre el volumen. ¿Sí? De todas estas, la que a mí más me llena, vamos a decirlo así, es la B. ¿Sí? Ahora le voy a explicar por qué. La A, para cualquier sustancia, el producto de la presión por el volumen es constante si no varía su temperatura y número de moles. Bien, acá no habla en ningún momento de gases ideales, ¿sí? Y estas son leyes que se cumplen para los gases ideales, ¿sí? Y para todos los gases que se asemejen o ajusten al modelo de gases ideales, ¿sí? Pero en realidad están hechas para gases ideales, ¿sí? Y acá dice cualquier sustancia, cualquiera, ¿sí? No es esa. Para mí no es esa. Para mí es la B. Justo que dice, para cualquier gas ideal, el producto de la presión por el volumen que ocupe, ¿sí? Dividido por la temperatura absoluta en la que se encuentra, es siempre constante. ¿Sí? Nosotros sabemos que P por B es igual a una constante, ¿cierto? Y nosotros sabemos que esta ley se cumple a una temperatura constante. Entonces, si nosotros agregáramos una constante, seguiría siendo una relación que respete esto, ¿sí? Que P por B dividido T siga siendo constante. O sea, esto es verdadero, ¿sí? Para mí es esa. Después la C dice, a presión constante, el cociente entre el volumen que ocupa una determinada cantidad de gas, volumen, y la temperatura absoluta en la que se encuentra es constante. Esa no es, ¿sí? Porque nosotros hablamos de esto, de una relación entre la presión y el volumen, ¿sí? Y la D, el producto de la presión por el volumen que ocupa una determinada cantidad de gas es siempre constante si el producto de la presión por el volumen que ocupa el producto de la presión por el volumen que ocupa una determinada cantidad de gas es siempre constante si no varía la temperatura. Bueno, esta también entraría dentro de las posibles. ¿Es o esta o esta? ¿Sí? Para mí, a ver, esta habla de gas ideal, ¿sí? Y esta habla de un gas. Y no habla tampoco de condiciones normales de presión y temperatura, que serían las condiciones en las que nosotros trabajamos con los gases que se asemejan a la idealidad. ¿Sí? Para mí es la B. Para mí es la B, chico. Para mí es la B. Acá dice que junto con la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro y la ley de Graham, ¿sí? La ley de Boyle forma parte de las leyes de los gases que describen la conducta de un gas ideal. Eso es lo que dice. Para mí es la B. Queda la libre interpretación de cada uno. Si le quieren poner la D, está bien también. Pero bueno. También es verdad, por eso estoy medio confundido, ¿sí? Que el enunciado de la ley de Boyle, ¿sí? Dice algo muy similar a la respuesta D, ¿sí? Pero cuando después te pones a leer la ley, ¿sí? Dice que aplica a los gases ideales, ¿sí? Y la opción B justamente aplica a los gases ideales. Y además lo que dice la opción B es correcto, digamos. Ejercicio número 6, ¿sí? Ley de Charles y Gay-Lussac. A. Indica que en condiciones normales el volumen de una sustancia, si aún permanece en estado gaseoso, podrá deducirse a partir de sus condiciones previas. Opción B. Estudia la relación entre las presiones y las temperaturas de una muestra concreta de gas. Esa de entrada no es, ¿sí? Porque la ley de Charles y Gay-Lussac dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea que si aumenta la temperatura de un gas, aumenta su volumen. ¿Sí? Y la C encuentra la relación entre los volúmenes de una misma masa de gas a dos temperaturas distintas cuando la presión permanece constante. ¿Sí? ¿Cuál es la relación que hay entre los volúmenes de una misma masa de gas a dos temperaturas distintas cuando la presión permanece constante? Sí, sin duda es la C. Estamos de acuerdo, es la C. ¿Sí? Acuérdense, era así. B sobre T, B1 sobre T1 para resolver el ejercicio, e igual
a B2 sobre T2, ¿sí? 1 en el instante 1, o en las condiciones 1, condiciones iniciales, y 2 en las condiciones finales, luego de que haya aumentado la temperatura o disminuido la temperatura a presión constante, ¿sí? Esto comprueba que es la opción C. Vamos con la 7. Dice, 3 recipientes idénticos, ¿sí? Que contienen 3 gramos de nitrógeno, 3 gramos de oxígeno y 3 gramos de monóxido de carbono, ¿sí? Se encuentran a la misma presión. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre las temperaturas es la correcta? Bien, vamos a escribir. Tienen la misma cantidad, ¿no? 3 gramos de nitrógeno, ¿sí? 3 gramos de oxígeno y 3 gramos de monóxido de carbono. Los 3 todos diferentes, fíjense. Bien. Nos está preguntando cuál de las siguientes relaciones entre las temperaturas es la correcta. Bien. Nosotros, lo primero que deberíamos saber, ¿sí? Para poder calcular esto, es que a medida que hay mayor cantidad de movimiento, ¿sí? Es porque hay mayor cantidad de moles. Tiene que ser así sí o sí, a temperaturas iguales. ¿Se entiende o no eso? Perdón. Sí, sí, sería así. Lo primero que nosotros tendríamos que hacer es calcular cuántos moles nosotros tenemos de cada uno de estos. Vamos a pasarlo todo a moles, ¿sí? Y vamos a ver, a medida que aumenta la cantidad de moles, ¿sí? A presión constante, vamos a tener mayor temperatura. Aumenta la cantidad de moles, aumenta la temperatura, porque estamos en volumen y presión constante, ¿sí? Tenemos que ver cuál es el que tiene más moles, esto tenemos que pasarlo a moles, a moles, a moles, y el que tenga mayor cantidad de moles va a tener mayor temperatura. Porque tenemos igual presión, ¿sí? Se encuentran a la misma presión y son 3 recipientes idénticos. Entonces, si se encuentran a la misma presión, nosotros tenemos que ver o tenemos que medir la temperatura, que es justamente la cantidad de movimiento, ¿sí? Si se encuentran a la misma presión, nosotros tenemos que darnos cuenta que a medida que haya mayor cantidad de moles, va a haber mayor cantidad de movimiento, ¿sí? Si hay mayor cantidad de movimiento, va a haber mayor temperatura. De oxígeno sería 1 mol, son 32 gramos, 3 gramos, ¿cuántos moles? A ver, 0,09. Bien ahí, ya lo pasamos a moles. Acuérdense que la temperatura es una medida de la cantidad de movimiento de las partículas, ¿sí? Es en la A, es la A. Bueno, no es la A, no es la A para todos, en este caso es la A, es esta. ¿Por qué la A y no la C? Bien, lo acabo de decir. Esta y esta tienen la misma cantidad de moles, la misma presión, el mismo volumen y por lo tanto tienen la misma temperatura, ¿sí? Este que está acá, el oxígeno, tiene la misma presión, el mismo volumen, pero tiene menos moles que el resto, ¿sí? Y para tener la misma presión, o sea, para que sus partículas estén chocando la misma cantidad de veces que en los otros dos recipientes que tienen más moles, yo necesito que se muevan más. Necesito que haya más movimiento para que se mantenga constante esa cantidad de choques, que es la presión, ¿sí? Contra la pared del recipiente. Por ende, tengo que aumentar la temperatura, ¿sí? Porque si aumenta la temperatura, aumenta el movimiento y esas partículas se mueven más y van a igualar la cantidad de choques, siendo menos partículas, claro, tienen que igualar la cantidad de choques que se están dando en los otros dos recipientes para sostener una determinada presión. ¿Se entiende? Claro, y si vos tenés menos partículas, están chocando menos.
La presión es constante en los tres. Vos tenés la misma presión, o sea que es la misma cantidad de choque de las partículas contra las paredes del recipiente. Pero en uno tenés menos moles, o sea que tenés menos partículas. ¿Qué es lo que tenés que hacer para sostener constante la cantidad de choques que hay contra las paredes? Aumentar la temperatura, que se muevan más. Por eso tenés que aumentar la temperatura cuando hay menor cantidad de moles. ¿Por cuál íbamos? Vamos a la 8. Bien, ley de Dalton de las presiones parciales, la definición, ¿sí? A, la presión parcial de un gas, componente de una mezcla multiplicada por la fracción molar de dicho gas. Esa, esa oración ni siquiera tiene sentido, ¿sí? Así que no es. Es como que le falta algo, ¿no? Le falta un predicado, un sujeto, no sé, algo le falta. La presión parcial de un gas componente de una mezcla multiplicada por la fracción molar de dicho gas y no tiene remate. B. La presión total que ejerce una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de todos los componentes. Eso tiene mucho más sentido, ¿sí? Y la C dice, la presión parcial de un gas es la presión que ejerce un gas en una mezcla considerando que ocupa un volumen 1 sobre n, donde n es el número de gases de la mezcla. Esa no es, ¿sí? Porque justamente una de las cosas que dice la ley de Dalton es que se considera el volumen total directamente, ¿sí? Como que no varía el volumen cuando nosotros sumamos dos gases, ¿sí? Lo que varía es la presión. Es la opción B. Lo que dice la definición de la ley de Dalton es que vos tenés que hacer, si vos querés calcular la presión total de una suma de los gases, de una suma de gases, tenés que considerar la presión de cada uno como si el gas estuviera solo, ¿sí? Es como que al ir agregando gases adentro de un determinado recipiente, el volumen no varía, lo que varía es la presión, ¿sí? Porque es lo que pasa realmente. ¿Cómo haces para mezclar dos gases al aire libre? No podés, ¿entendés? Tenés que encerrarlo a los dos gases en un determinado volumen fijo. ¿Entendés? Imagínate que salís del techo de tu casa y querés mezclar dos gases. No se puede, ¿entendés? Se van, ¿sí? Entonces tenés que definir un volumen fijo, por eso el volumen no varía, ¿sí? Y considerar la presión que ejerce cada uno dentro de ese volumen. Entonces la presión total va a ser igual a la suma de las presiones de cada uno de los gases, ¿sí? Y la presión de cada uno de los gases es igual a la fracción molar, ¿sí? Sobre, multiplicado por la presión total. ¿Se entiende? Claro, de cada uno de los gases como si estuvieran solos. Vos considerás esa presión, ¿sí? En un determinado volumen fijo. Vos usas P por B es igual a nRT, ¿sí? Y vos calculás en un determinado volumen, ¿sí? El volumen V, que es el volumen del contenedor de ese gas, digamos. Exactamente. Fran Díaz. Fran Díaz, mi amigo de Jujuy, ¿es? ¿O es otro? Bueno, sigamos. Ah, otro. Bien, de uno. Otro. Bueno, y vamos por la 9. Vamos que ya falta poco y terminamos este trabajo. En una horita liquidamos todo el trabajo de química. Se introducen, dice, 100 gramos de oxígeno y 100 gramos de nitrógeno en recipientes separados, de igual volumen, igual temperatura. Indique, ¿sí?, la afirmación correcta. A, ninguna de las afirmaciones es cierta. Ninguna de las afirmaciones anteriores, bueno, esto es porque sale con el orden que le pinta, ¿sí? B, en el recipiente lleno de nitrógeno, la presión es mayor. Recién habíamos hablado. Vamos a ir comprobando una por una. De nitrógeno. Y tenemos otro igual, 100 gramos, ¿sí?, de oxígeno. Dice, en el recipiente lleno de nitrógeno, la presión es mayor. Nosotros sabemos que tenemos igual volumen e igual temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en estos casos? Pasar de moles, de gramos a moles, para ver cuál es la diferencia entre los moles. Nosotros sabemos que el nitrógeno pesaría
cantidad de moles y tenemos 3,1. Bien, perfecto. Sabemos que hay mayor cantidad de moles de nitrógeno que de oxígeno, ¿sí? ¿Cuál tiene mayor presión? A igual temperatura. Si tenemos igual temperatura, tenemos igual cantidad de movimiento, ¿sí? Tenemos igual cantidad de movimiento, pero tenemos mayor cantidad de moles, ¿sí? Y si tenemos mayor cantidad de moles a la misma cantidad de movimientos, hay más choque contra las paredes, por ende deberíamos tener mayor presión en la de nitrógeno. Yo pienso que es mayor presión en el recipiente de nitrógeno. No puede tener menor presión si tiene mayor cantidad de moles a igual temperatura. Bien, igual vamos a descartar las otras. Dice, ¿ambos recipientes contienen el mismo número de moléculas? No, ¿sí? Porque la medida que nosotros usamos para las moléculas es los moles. Y no tienen la misma cantidad de moles. Si tuvieran la misma cantidad de moles, tendrían la misma cantidad de moléculas. Y la última dice, en el recipiente lleno de oxígeno habrá mayor número de moléculas. No, no es esa. Fíjense, tenemos más moles en la de nitrógeno, por ende hay mayor cantidad de moléculas en el nitrógeno. Bien, a igual presión y temperatura, seleccione una. A volúmenes iguales de monóxido de carbono y dióxido de carbono contendrán el mismo número de moléculas a iguales condiciones de presión y temperatura. ¿Sí? O sea, igual presión y temperatura, volúmenes iguales, ¿sí? De monóxido de carbono y dióxido de carbono contendrán el mismo número de moléculas a iguales condiciones de presión y temperatura. B, un litro de cualquier gas diatómico pesará el doble que un litro de cualquier gas monoatómico. Esa de entrada le digo que no es, ¿sí? Porque un litro de cualquier gas diatómico no tiene por qué pesar el doble que un litro de cualquier gas monoatómico, si eso depende del peso molecular. Un mol de una sustancia gaseosa diatómica ocupa el doble de volumen que un mol de una sustancia gaseosa monoatómica. Eso es falso, ¿sí? Es totalmente contrario y opuesto a lo que dice la ley de Avogadro. La ley de Avogadro dice que a volúmenes iguales de dos gases, ¿sí? Contendrán el mismo número de moléculas a iguales condiciones de presión y temperatura. Lo que quiere decir esto es que a igual cantidad de moles, iguales volúmenes, ¿sí? Un mol de lo que sea es 22,4 litros. Y un mol es una medida de la cantidad de moléculas, ¿sí? Entonces, a igual cantidad de moléculas, volúmenes iguales, siempre a condiciones de presión y temperatura normal. Esta sería la A. La opción A es la definición de lo que es la ley de Avogadro. Esta es la correcta. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Eso es lo que quiere decir. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y eso sería, digamos, terminamos el trabajo y ya está. Y nos vemos. Que anden bien.